por ejemplo, si no le cambiáramos, yo entiendo que si no le cambiamos, si no hacemos la conversión, nosotros tenemos que revisar en la tabla de distancia al vértice. Por Bien. ejemplo, para pedir la lente, o sea, para hacerle la adaptación, tenemos que ver una lente que sea de -8.25. Con el cilíndrico, bueno, +5, que eso, bueno, ya lo tendríamos que hacer con Provine. Bien, Y, pero si, bien, y si lo hacemos, bien, está bien, Darío. A la que yo apuntaba es que si vos le haces la inversión de la conversión del cilíndrico positivo, le modifica la distancia al vértice. Claro. claro, porque ahí ya sería adaptarle una lente que es igual, digamos, -4. Claro. Entonces, Ajá, seguro que ese paciente ve mal. claro. ¿Se entiende? Entonces, vos Sí, primero tenés que hacer la adaptación de la lente sacando la distancia al vértice de la receta original. Bien. Ustedes nunca se olviden que el vicio de refracción que tiene el paciente es el vicio de refracción que lo determina el oculista. Y esa determinación viene en la receta. Si el astigmatismo en la receta es mixto, el astigmatismo de esa persona es mixto. No pasa a ser después miópico compuesto ni hipermetrópico, no. El astigmatismo siempre sigue siendo lo que dice la receta, porque el oculista es el que determina el vicio de refracción. Nosotros lo que hacemos es la corrección, nada más. Pero nosotros no modificamos el vicio de refracción. Me ha pasado con alumnos que me cambian el vicio de refracción porque le han hecho la inversión. Y no tiene nada que ver, porque la inversión es una modificación que yo realizo para cumplir con los requisitos que me pide el laboratorio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en Sí. este caso, ¿vos qué haces? Vos al -9 le sacas con la tablita de distancia al vértice, bueno, que Darío ya lo buscó, que la distancia al vértice le da 9, le da 8,25, ¿sí? Ajá. Vos imaginate que tiene una diferencia de 0,75 y 0,75 sí ya le influye mucho en la visión. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vos me decís, ¿y yo puedo hacer la distancia al vértice y después hacerle la inversión? Sí, ahí sí. Ahí sí le puedo hacer la inversión, pero ¿sabes qué? No te conviene que te compliques. Te conviene más bien encontrar la agudeza visual con la persona, como viene la receta, haciendo la distancia al vector, y al último, cuando vos le vas a pedir la lente a fábrica, recién le hace la inversión del eje cilíndrico negativo. ¿Estamos de Ajá. acuerdo? Como para que no se confundan, ¿sí? Porque si vos me decís, ¿qué pasa si yo hago la distancia al vector y después le hago la inversión? Sí, está bien, es correcto, pero lo ideal es que vos le hagas toda la prueba, todo como dice la receta, y después cuando vos la pedís a la lente a fábrica, recién la podés pedir con la inversión hecha. Ojo, si vos la pedís, es como pasa con un anteojo, con un lente de un anteojo. Si vos lo pedís sin hacer la inversión, el mismo laboratorio te lo manda a El invertir, mismo laboratorio te la cambia, sí. te la cambia. Con la lente de contacto te va a pasar lo mismo. Ajá. Y el que no sabe, cuando te llegue, va a decir, no me mandó el aumento que yo he pedido. Y si te Sí, han mandado el aumento que vos has pedido en la máquina, te lo han invertido, al invertirte te cambio el eje también. sí, ¿Se entiende? O sea que eso, digamos, sí. es algo que yo siempre digo, cuando ustedes van a rendir, me tienen que decir, porque tienen que saber eso. Pero teóricamente, vos la inversión la podés hacer recién cuando pedí la lente a fábrica. No así con la distancia al vértice, Bien. porque la distancia al vértice hace que se modifique nuestra graduación. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Hay un tema que yo siempre, siempre hago hincapié en el manejo del oftalmómetro y del queratómetro. No nos olvidemos que el oftalmómetro son los dos elementos que nosotros tomamos medidas corneales, ¿sí? El oftalmómetro tiene dos testigos, ¿sí? Uno que es como una escalerita, que es de color verde, y otro rojo que es un rectángulo.
No sé si en la clase anterior yo creo que le mostré el oftalmómetro. Creo que le mostré en la foto, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Bien. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes, no sé si se pueden fijar después, no les digo ahora porque retrocederíamos mucho. Fíjense que cada rectángulo y cada escalerita tiene en el medio una línea negra. En la mitad del rectángulo, en la mitad de la escalerita, tiene en el medio una línea negra. Cuando yo hago que esos dos testigos se lleguen a juntar, esas dos líneas negras tienen que ser una sola línea. No sé si me explico. Sí, sí, ¿Sí? profesor, sí se entiende. O sea, cuando yo voy acercando los testigos que se toquen uno al otro, ojo, no se tienen que superponer, se tienen que poner uno al lado del otro. ¿Saben cuándo se va a superponer los testigos? Cuando ustedes tomen a 90 grados. Cuando Y ustedes ahí es tomen a cuando 0 tenemos que grados, acomodarlo de nuevo. cuando ustedes tomen a 0 grados, van a estar juntitos. Cuando ustedes mueven cuando ustedes lo muevan a 90 grados a los testigos, que se mueve hacia arriba, ¿sí? Cuando ustedes lo muevan, ahí seguro que los dos testigos le quedan superpuestos, porque ya estamos en presencia del astigmatismo. Entonces nosotros ahí lo vamos a tener que separar para que quede alineado. Eso, lamentablemente, sin tener práctica es difícil que se den cuenta. ¿Sí? Pero yo más o menos le explico para que ustedes sepan que cuando los testigos estén uno al lado del otro se van a ver unidos, pero cuando ustedes los giren a 90 grados, ahí se van a percatar de que están superpuestos o muy alejados. Que eso va a ser de acuerdo al astigmatismo de la persona. En este caso, que estamos en presencia de un astigmatismo muy elevado, porque estamos en presencia de un astigmatismo que es -1 combinado con +5, ahí seguro que nosotros cuando vemos en los testigos, vamos a encontrar un astigmatismo a 90 grados, donde los testigos no van a estar ni al lado, o sea, no van a estar al lado, van a estar o muy abiertos o superpuestos. ¿Por qué no le puedo dar seguridad de cómo van a estar? Porque depende de la córnea de la persona. Cuando yo giro los testigos a 90 grados, el oftalmómetro me va a determinar si realmente el nivel del astigmatismo es el que figura en la receta. ¿Sí? Ese es el manejo de un oftalmómetro. En cambio, de un queratómetro es distinto. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes han visto gráficas de un queratómetro, no sé si han tenido la posibilidad. El queratómetro cuenta con 3 círculos. ¿Sí? Un círculo que tiene signos positivos y negativos, un círculo que tiene todos signos negativos y un círculo que tiene todos signos positivos. Entonces, el círculo que tiene signos negativos y positivos es el que va a hacer que coincidan tanto el signo negativo con el signo negativo y el signo positivo con el signo positivo. La ventaja que te da el queratómetro es que no tenés que girarlo como el oftalmómetro para poder tomar las medidas corneales. Una vez que vos ya has hecho que se unan los negativos con los negativos, los positivos con los positivos, ya te está dando directamente las dos medidas. Entonces, digamos que a nivel tecnología es mucho más práctica la toma y más rápida la toma con el queratómetro que con el oftalmómetro. ¿Sí? No sé si alguien tuvo la posibilidad de observarlo, la gráfica o la imagen que se forma en la en la córnea, ¿sí? De los testigos del oftalmómetro y de los testigos del queratómetro, ¿sí? Que eso es algo que es fundamental para poder determinar las medidas corneales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Bien. Volvamos a la receta. La receta, entonces, hemos dicho que en el ojo derecho tenemos un astigmatismo mixto, ¿sí? Y en el ojo izquierdo hemos dicho que tenemos
un astigmatismo miópico compuesto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué lente podría adaptar en cada ojo? Tórica Gas permeable. y gas permeable. Tórica y gas permeable. Y si yo te diría que no tórica, ¿por qué yo te diría que no tórica? Hablo de los dos ojos, ¿no? Por el oxígeno. No, fíjate, repasemos la receta. En el ojo derecho tiene una miopía de menos 9 con un astigmatismo, ¿sí?, de más 5. ¿Sí? ¿Puedo darte una lente tórica? Sí, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pasa de 6. Cuando pasa de 6 ya no. Claro. No, lo que pasa es que yo le explico por qué yo le decía que lo piense, porque ustedes me han dicho de adaptar lente tórica. Y yo he dicho que no en el aspecto de un ojo, sí en el aspecto del otro ojo. ¿Se entiende o no? En el ojo derecho, yo sí puedo adaptar una lente blanda tórica, pero en el ojo izquierdo no. Porque no nos olvidemos que hemos dicho que el fin lagrimal que se forma entre la lente y la córnea corrige hasta 1 de astigmatismo. Ah, claro. Claro. Ahí Entonces, ya se puede poner directamente una esférica. una esférica. Entonces, yo sí puedo trabajar con una lente esférica en el ojo izquierdo y una lente tórica en el ojo derecho, o puedo trabajar con una lente gas permeable. Gas permeable. No nos olvidemos que la lente gas permeable corrige todo. Corrige tanto la miopía como el astigmatismo. ¿Sí? Entonces, yo puedo adaptar todo tipo de vicio de refracción, puedo corregir con la lente gas permeable. ¿Estamos de acuerdo? No sé si me explico. Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, ustedes nunca se olviden. La lente blanda tórica corrige hasta 6 dioptrías de astigmatismo, pero en teoría, el fin lagrimal también te puede corregir hasta 1 dioptría de astigmatismo, ¿sí?, de una lente esférica. Entonces, en teoría, si vos me decías a simple vista, yo te digo que sí. Y vos si me decís, bueno, pero puede ser que en la refracción yo note que el astigmatismo no es fácil de corregir el 0,75. Bueno, entonces en ese caso pedirás las dos lentes tóricas. ¿Sí? ¿Estamos? Pero eso te va a decir cuando haga la refracción. Pero en teoría, no. En teoría, con una lente blanda tendría que andar bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Bien. Ahora, ¿qué sucede? No nos olvidemos que para adaptar una lente blanda tórica, ¿no es cierto?, o una lente gas permeable, nosotros tenemos que analizar dos factores. Primero tenemos que analizar el confort. ¿Sí? Si yo al paciente que llega con este tipo de receta, yo primero le adapto una lente gas permeable, y si no anda bien con la lente gas permeable, lo paso a una lente blanda tórica y una lente blanda, no voy a tener problema. Pero si yo al paciente le adapto primero una lente blanda tórica y una lente blanda, y después lo paso a una lente gas permeable, sí puedo llegar a tener problemas por el confort. ¿Se entiende? No se olviden que las pruebas de adaptación de lente contacto no es que yo le pongo la lente y lo dejo 5 minutos y ya después le saco y ya está. Se hacen pruebas donde puede ser una prueba de media hora, 1 hora. Después se puede hacer otra prueba otro día, donde puede ser 1 hora y media. Y después otro día se puede hacer otra prueba de 2 horas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa?
Si yo a esa persona ya le he hecho una prueba de lente de contacto blanda tórica y lente de contacto blanda, y ya he encontrado que tiene una buena aceptación a la lente, pero después cuando le hago la refracción, encuentro que la corrección del astigmatismo del ojo derecho no es muy buena con la lente blanda tórica, y tengo que llevarlo a una lente gas permeable, esa persona, estoy casi seguro que en un gran porcentaje la va a rechazar mucho más a la lente gas permeable, porque yo ya le he hecho la prueba con la lente blanda tórica. No sé si me explico. O sea que usted dice que conviene hacer primero la adaptación de la gas permeable, cosa de que si llegase a ser necesario, se le puede cambiar sin problema a las blandas. Efectivamente, efectivamente. No nos olvidemos que la lente gas permeable es cierto que son las mejores a nivel corrección, hacen un efecto ortopédico y son las que mejor te van a corregir el astigmatismo, pero la desventaja que tienen es la tolerancia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si estamos hablando de una persona que nunca ha usado lente de contacto y yo le voy a adaptar una lente de contacto donde no nos olvidemos nunca que la lente de contacto está hecha para el ojo, pero no es del ojo, ¿sí? Está hecha, fabricada para el ojo, pero es, si nos ponemos a analizar, la lente de contacto es un cuerpo extraño. Por eso muchas veces, cuando a la persona yo le pongo la lente por primera vez, unos cuantos minutos tengo que esperar para que se acomode los ojitos de la persona, porque si no tiene muchas lágrimas. Y yo si la persona tiene mucha lágrima, no le puedo controlar la lente como está ubicada. Por eso es que siempre la primera prueba se hace de una media hora o 40 minutos. La segunda prueba ya se puede hacer de una hora y media. Y la tercera prueba ya se puede hacer de 2 horas. Siempre lo recomendable es hacer 3 pruebas o 2 pruebas. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense que yo una persona la ilusione con el confort de una lente blanda tórica, pero cuando yo me doy cuenta en la agudeza visual, me doy cuenta que no tiene una gran agudeza visual y lo tengo que pasar una gas permeable o una rígida, es casi seguro que esa persona voy a tener bastante inconveniente a la aceptación. Por eso nosotros como contactólogos, cuando vemos la receta y ya sabemos que un astigmatismo de 5 dioptrías, ya estamos en el límite de una lente blanda tórica, ya podemos tener la dificultad de que la agudeza visual de la persona no sea muy buena. Por eso yo muchas veces recomiendo que la lente blanda tórica vienen hasta 6, pero la corrección más plena se puede dar hasta 4, ponerle hasta 5, pero ya más difícil, ¿se entiende? Entonces, nosotros ya como contactólogos ya tratemos de adaptar una gas permeable donde veamos que encontremos una mejor agudeza visual y si la persona no la tolera, recién pasemos a la blanda tórica, donde la agudeza visual va a ser menor que la gas permeable, pero va a ser una buena aceptación y el paciente la va a usar a la lente con gusto. ¿Sí? Entonces son pautas que la experiencia de la práctica, de recibir receta, te va a ir dando una experiencia para que vos de esa manera optes por el camino más adecuado para que la persona esté conforme y no te olvides también que a la persona le interesa mucho el precio. Porque por más que nosotros adaptemos la lente, la persona va a querer saber cuánto va a gastar. Y una lente blanda tórica es mucho más cara que una lente gas permeable, ¿sí? Salvo que sea una lente gas permeable especial que vienen ahora, que son un poquito más caras. Entonces también influye mucho la parte económica, ¿sí? Entonces nosotros siempre pensemos de acuerdo a la receta, qué es lo que mejor yo le voy a poder brindar a esa persona para una mejor agudeza visual. Porque yo primero busco la mejor agudeza visual, después busco la tolerancia y por supuesto la lente bien adaptada, ¿no es cierto? Que tenga su movilidad adecuada, que el paciente la tolere y que por supuesto yo sepa que la persona es apta para usar lente de contacto, ¿sí? Una persona apta para usar lente de contacto, que sea una persona responsable, que sea una persona higiénica y también conocer cuál es su actividad. Por eso yo siempre le hablo de la ficha donde yo anoto todo lo de la persona
es muy importante anotar también cuál es su actividad, a qué se dedica y bueno, lo cuidadoso que puede ser para no tener ningún tipo de inconveniente.